Salutacions, saludos, benvinguts, bienvenidos al Sapiens. Les habla su amigo Ferran Prat. Hoy tenemos temas interesantes, ¿eh? Y ojo porque no nos dejarán indiferentes ni económicamente ni emocionalmente quizás. Pero antes que nada vamos a saludar a nuestros analistas. Tenemos a Enric Sorribes. Enric, buen día, buenos días, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estén? Muy bien, muy bien. Y también saludamos a Luis Rovira. Luis, hola, buen día, buenos días. Buen día, buenos días, muy bien, aquí encantado de nuevo estar con vosotros. Vamos a hablar de, si os parece, primero un poco de economía, ¿eh? Economía de esta que nos gusta, ¿no? Cuando oímos noticias ya de que parece ser que se empieza a crear empleo y que todo vuelve, pues no me gusta decir la palabra normalidad, sino esta nueva realidad. Pero bueno, son datos que indican que estamos a niveles previos a la pandemia. Enrique, por ejemplo, cuéntanos, ¿cómo lo ves esta noticia? Bueno, la noticia es positiva. Lo que yo no tengo, la percepción al menos que tengo yo, no es de que estemos en niveles prepandemia, porque mi sensación es que la economía continúa estando, digamos, topada, ¿no? Con las ayudas y demás. Derivados de lo que hemos estado sufriendo durante un año y medio, todavía sufrimos. Lo que sí que se ve es mucha más actividad y se ve un poco más de normalidad, pero mi sensación es que no estamos como estábamos en febrero o en enero de 2020, pero bueno, es mi sensación. Luis, ¿y tú también, Enrique, como economista, tú como consultor empresarial, cómo ves la evolución de, bueno, pues de la creación de empleo? Y si corroboras o compartes lo que dice Enrique. Mira, yo más que creación de empleo pondría la palabra recuperación. Pero hay una cosa, las noticias hay que analizarlas, verlas y medirlas, porque cuando se habla de creación de empleo y nos están diciendo que en mayo ha aumentado un 211.000 o 212.000 aproximadamente respecto antes de abril, ¿no? Y antes de la pandemia. Luis, tenemos bastante mala la conexión. Vamos a ver si te puedes acercar aquí al cuartel general de la radio, porque parece ser que donde estás tan aislado que no nos llega nada bien la conexión. A ver si te puedes acercar un poco más. A ver, vamos a ver, sí, Luis. ¿Sí? ¿Me oyes mejor ahora? Nada, bombardeo de electrones. Vente aquí donde podamos vernos. Enric, mientras, también hay otro dato, ¿no? ¿Cómo vemos? Porque parecía que el precio del petróleo estaba pues así como en stand-by, aparentemente, pero ya habla los rotativos especializados en economía, como pues el economista que, bueno, la OPEP y Rusia, en su titular, dice que se frotan las manos ante la inesperada oportunidad para recuperar el control del petróleo. ¿A qué se refieren? Bueno, yo creo que tal como está el mundo hoy en día con los riesgos geopolíticos que hay, pues la situación es muy compleja. En la situación, por ejemplo, bueno, Venezuela ya la dejamos aparte como uno de los proveedores de petróleo, pero bueno, tiene una situación interna muy compleja. Luego tenemos los países de la OPEP propiamente, luego Rusia por otra parte tiene la solución del gasoducto por el norte, parece que Estados Unidos ya no lo va a boicotear. Entonces, bueno, la posición de Rusia parece más fuerte que no antaño, ¿no? Y porque, bueno, las disidencias o los conflictos que hay internos en otros países, en este caso benefician a un país con una estructura política mucho más uniforme, ¿no? Y en este caso mucho más regulada. Vamos a ver, Luis, si te tenemos mucho mejor. Hello, hello. ¿Me oyes ahora? Ahora hasta con retorno y todo casi. Cuéntanos, el tema del petróleo, ¿cómo ves? ¿Va a haber escalada de precios? Comentábamos con Enrique de que la OPEP y Rusia, pues bueno, están moviendo ya fichas para su oportunidad. Pues la verdad es que sí, después de unos tiempos duros, sobre todo con la tendencia a la electrificación, con la pandemia a nivel mundial, el bajo consumo de energía, ¿no? Sobre todo de energías fósiles, pues por lo tanto, ahora que se está abriendo todo, mira, hay una cosa que es cierta, quieren recuperar el control para recuperar el poder, y al fin y al cabo son beneficios, desengañémonos. Estas grandes corporaciones, y deja que hable así, corporaciones, porque no es una empresa, sino son corporaciones que dominan varias empresas y que diría hasta países, la economía de los países, por lo tanto, tienen que recuperar como sea. O sea, las pérdidas que han tenido, no es que hayan tenido pérdidas, han dejado de tener beneficios. Esto es así, ¿no? Pues ahora
esos beneficios tienen que recuperarlos. Y por lo tanto, vamos a ver subidas de energía, bueno, ya las estamos viendo, a nivel eléctrico, a nivel otra vez, ya lo hemos visto en estos pocos días, en un mes más o menos, otra vez la subida de precios de los carburantes, cuando dices, bueno, si no hay consumo, pues que lo pongan también más barato, más económico, pero no, porque de entrada, ya te digo, la OPEP y después los mismos países, sus primeros ingresos son a través de los carburantes. Y entonces los países, como no hay actividad productiva, automáticamente no están ingresando impuestos. ¿Dónde van a sacarlos? Pues de la subida de las energías. Es así. Y entonces yo diría que se va a recuperar el precio, sí, claro, pero pagándolos los de siempre. Lo que ellos llaman daños colaterales, pero ellos no van a perder jamás. Y hablo de gobiernos y hablo de los países como Rusia, como la OPEP, que son las grandes corporaciones. Es así. Y también parece ser que ha habido del famoso fracking, que en su momento ya lo comentamos y durante bastante tiempo ha habido una caída del fracking. Puede ser el principio del final, incluso en este sentido Arabia Saudí se jacta diciendo que se ha acabado el drill baby drill, en referencia al fracking. Este sistema pues un poco anómalo de extraer petróleo que parece ser que no era de mucha calidad, parece ser, Enrique. Bueno, a ver, el tema del fracking, eh, hola, Sí, estamos. nada más que digo un silbido aquí de fondo. Sí, sí, no, no son acúfenos ni tiritus, es real este es real. No lo sabemos por qué, Enrique, aún. Pues lo que digo es que el tema del fracking tiene sentido cuando el precio del petróleo es muy bajo, ¿no? Entonces, perdón, es muy alto. Pues entonces sí que te sale a cuenta el continuar extrayendo petróleo. En situaciones como las actuales, donde el precio del petróleo cayó prácticamente a mínimos históricos, el coste de desarrollar el fracking no es rendible. Entonces, yo creo que en un futuro vemos otra vez una escalada de precios del petróleo, del barril de petróleo, pues posiblemente el fracking volverá otra vez a estar encima de la mesa, pero a los precios actuales no. Y coincidiendo con lo que dice Luis, tengamos en cuenta que todo apunta que el precio de la energía irá en aumento, y eso pues evidentemente perjudica al consumidor final y sobre todo a los que lo pasamos peor. Precio de la luz subiendo, ahora hay polémica, a ver a qué hora se pone las lavadoras, a qué hora se puede poner los electrodomésticos. Al final se tendría que dar un golpe a la mesa y decir, se ha acabado, volvemos a lavar los platos como se hacía antes. Caería la factura de la luz espectacularmente, incluso al cocinar, ¿no? No es lo mismo cocinar con un vitro que cocinar a gas. Lo digo a nivel de consumo. Aquí, claro, si empezamos a recortar y volvemos a la antigua usanza, y os imagináis como antes que solo había un teléfono en las casas. O sea, la crisis, ¿quién la ha provocado? Bueno, ahí es, si me permitís a mí, aquí teníamos lo que hemos mal llamado la sociedad del bienestar y del consumo. Entonces, este consumo, yo me acuerdo los años 60, 70, como decías muy bien, Ferran, que el que tenía un teléfono en casa era mucho, pero es que además se lavaban los platos a mano, la ropa se lavaba a mano, o si no con una lavadora de esas manual que después se tendría que tender, no se secaban, etcétera, etcétera, ¿no? Pero es que hasta no hace mucho, si te ibas a países como Hungría, Polonia, a cualquiera de los países de Croacia, de la ex Yugoslavia, por decirlo de alguna forma, tú ibas de turismo, que además es algo que me ha encantado siempre, a todos estos países, y veías que en el comedor de una casa había una bombilla de 40. ¿Y por qué? Porque todo se les escapaba, pero ellos tenían la economía de subsistencia. Y nosotros hemos avanzado desde los años 70 a esta economía mal llamada del bienestar y del consumo, en el cual ha sido un despropósito. Una, hacia nuestra economía a nivel del bolsillo nuestro y después a nivel del planeta. Todo esto hay que mentalizarnos. Nos hemos de reacostumbrar, dejad que utilice esta palabra, a reequilibrar,
nuestras pautas de consumo. Ya no digo de vida, porque eso al final son hábitos. La vida se compone de hábitos buenos y hábitos negativos. Y entonces es muy curioso que los hábitos de esfuerzo nos cuesta mucho revertirlos. ¿Por qué? Porque es muy fácil caer en los hábitos estos que yo digo negativos, en el cual todo es fácil. Y hemos de tener en cuenta que sin esfuerzo no hay nada que nos dé satisfacción. La verdad es que es esto que estamos comentando, Luis y Enric. Venga, vamos a imaginar cuánto llegaríamos a ahorrar, cuánto dinero podríamos llegar a tener si quitamos la vitro y volvemos al gas. Si quitamos, pues, la lavadora, y se vuelve a lavar como antes. Bastante complicado sería, pero quitamos la secadora, ¿eh? Etcétera, etcétera, etcétera. Y hay casas que, por ejemplo, parecen auténticas boutiques, no sé, quiero pensar de zapatos, de bolsos, de ropa, tal. Volvemos a la modestidad, a lo normal. Oye, de golpe y porrazo se acaba una crisis, al menos de consumo. Claro que después vendrían, es que la gente no compra, ¿no, Enric? Bueno, a ver, aquí el problema está en que nosotros hemos hecho caso a las recomendaciones que nos han venido siempre, ¿eh? Nos han dicho que lavar los platos es malo porque malgastamos agua, con lo cual es mejor el lavaplatos. Hemos seguido toda una política más o menos higiénico-sanitaria tal como nos la han marcado. Y luego, pues claro, nos encontramos en una situación que es absolutamente, en gran parte, un poco anómala, ¿no? Si vemos a nuestro vecino del sur, es el país de Europa con más horas de sol, que es el que tiene la energía eléctrica más cara de Europa, encima con una tasa impositiva del 21% por IVA, me parece una auténtica salvajada. El problema está en que, tal como está el modelo, si cambio la vitro por el gas, lo que voy a hacer es pagar más por el gas. Y el gas también tiene ahora una cuota del no sé qué, también te van cargando. Es decir, al final está hecho el modelo de tal manera en el que el consumidor final acaba recibiendo o acaba siendo repercutido por todo este impacto económico, ¿no? Y por muy eficiente que seas, hay cosas que son inevitables. La nevera, ¿no? La tendremos encendida, pues la tenemos que tener encendida, y eso pues te va a suponer un coste evidente, pues no tienes alternativa. Mi pregunta es, ¿la gente se va a poner a hacer lavadoras y secadoras solo el fin de semana, y entonces tenemos problemas el fin de semana, o las vamos a hacer a las 12 de la noche? Estoy hablando del vecino del sur, ¿eh? O sea, hay una serie de situaciones que son un poco truculentas, ¿no? Entonces, al final, que la culpa siempre sea del último de la fila, que es el consumidor final, porque alguien ha hecho mal su gestión, me parece un modelo absolutamente perverso. Vamos a cambiar de tema, porque cuando tocamos esto es unos a favor, los otros en contra. La verdad es que es lo que decíamos también, ¿no? Si volvemos a un teléfono en las casas y el fijo, ¿cuánto llegaríamos a ahorrar? ¿Cuánto pagamos cada uno por...? Hay personas que tienen hasta 3 móviles, que dices, esto es un auténtico casi despropósito, pero bueno, cada uno es libre de hacer con su dinero, evidentemente, lo que crea y necesite, pero si volviéramos un poco a la cordura del consumo, aquella cordura total de una generación atrás, que vivió pues una posguerra, a lo mejor cambiaban algunas cositas, a lo mejor. Sí, Luis. Sí, mira, has sacado para una posguerra. Yo nací en el 54, por lo tanto, son 9, 10 años después de la guerra europea. Podemos decir que venimos con la herencia de la posguerra, del racionamiento, de pequeños, ¿no? Entonces, pasamos de nada a libertad. Y entonces este libertinaje de pensamiento o esta creencia de que tenemos todos los derechos nos han llevado a un despropósito de hábitos. Y claro, esto revertirlo ahora es muy difícil. Hemos enseñado a nuestros hijos a que todo vale. Lo que tú dices, teléfonos, agua, luz. Hemos de recuperar para nuestra economía, para el planeta, para dejar a nuestros hijos y a nuestros nietos un planeta en el cual se pueda vivir. Hemos de recuperar. Yo me acuerdo de pequeñito, en casa de mi abuela, que no se sabía, claro, obviamente no existían las lavavajillas casi, ¿no? Entonces se levaba
y yo me acuerdo que se lavaban los platos uno a uno y se iban poniendo dentro de un seno con agua, se dejaban allá, y después una vez se habían lavado todos los platos, se ponía en otro seno o en un cubo y se iban limpiando, desenjabonando, ¿no? Y entonces se ponían a escurrir. No, ahora no. Ahora les pasamos un poco de agua y a lavavajillas, con un programa que te salen ya secos, espectaculares. Claro, todo esto es energía. En lugar de utilizar la energía nuestra, nuestro pequeño esfuerzo, nuestro tiempo, ahora estamos en un sinsentido de que nos falta tiempo. Queremos hacer tantas cosas que no tenemos tiempo. Ahora, eso sí, volvemos a los hábitos. Decías que hay quien tiene 3 teléfonos. Sí, obviamente. Pero esto es un despropósito, pero volvemos a esta publicidad engañosa, esta manipulación, y perdona que utilice esta palabra, esta manipulación de masas a través de la televisión, de anuncios, del YouTube, etcétera, etcétera, etcétera. Pero bueno, hemos entrado en una diáspora en la cual va a ser muy, muy difícil salir, dificilísimo. Hemos de cambiar los hábitos. Y yo creo que ya desde la unidad familiar y de las escuelas ya es tiempo de que se empiece a dar una cultura de respeto del medio ambiente y del no consumo por consumir. Tú lo has dicho, del medio ambiente, porque el otro medio ya no queda. Solo nos queda la mitad de la ración. Vamos a hablar de otras cuestiones. Están pasando cosas en el planeta que, pues bueno, puede ser cuestiones de movimientos de placas tectónicas, de acuíferos, pero cada vez más aparecen socavones que incluso, pues recordemos que lo comentamos ya hace un montón de años atrás, pues se llegan a engullir coches, autocares o personas, como en el 2013, si no recuerdo mal, Jeff Bush, pues fue engullido por un socavón que se abrió en su casa mientras dormía. Recientemente, y esto lo comentamos hace tiempo cuando hicimos un poco de profecías. El último programa de cada año nos gusta hacer un poco de profecías de qué puede llegar a suceder en los meses consiguientes, ¿no? Y lanzamos una profecía hace tiempo que, no sé, la fuerza centrífuga nos llevaba a concentrarnos en México y en el subsuelo de México DF, porque cada vez más en México están apareciendo, ya se conoce que habían los cenotes, pero cada vez más aparecen socavones. Y precisamente, pues ha aparecido otro que, bueno, todo puede atender a una falla geológica por variaciones hídricas del subsuelo, etcétera, etcétera. Pero, ¿qué pasa cuando hay sobreexplotación de los acuíferos? Cuando el agua la vas vaciando por necesidades de las ciudades. Esto supongo que lo habréis pensado también, igual que el petróleo. Oye, si vamos sacando petróleo, ya que hablábamos del petróleo, aquello quedan huequedades. Aquellos huecos se rellenan, no se rellenan. ¿Qué puede llegar a pasar? Por ejemplo, Enrique. Bueno, México sí tiene un ejemplo muy claro del impacto de secar, ¿no? O de hacer una sobreexplotación hídrica de la zona, lo que es la zona del Zócalo de México. Originalmente era un lago, no un gran lago, y al final el lago pues se ha acabado secando y se ha convertido en lo que es el Zócalo de México, ¿no? Con el riesgo que tiene en alguna ocasión, donde determinadas construcciones pues se acaban hundiendo porque el terreno no está suficientemente consolidado o no suficientemente duro como para sostener determinadas construcciones, ¿no? El problema de abusar de la capacidad hídrica de cualquier zona, en primer lugar es malo porque lo que hace es cambiar el ecosistema y eso pues tiene un impacto climático importante, porque no olvidemos que formamos todos parte de la misma cadena. Lo que pasa es que en paralelo tenemos la otra situación de que hacemos con las necesidades de la gente, porque muchas veces hacemos las cosas sin planificar, ¿no? Construimos una ciudad o una industria o lo que sea y no pensamos luego el impacto paralelo que puede tener en el ecosistema. Y eso pues al final lo que produce es déficits hídricos que acaban destruyendo lo que hay. Otro ejemplo de lo que pasó fue, si no me equivoco, en Pamukkale, ¿no? Donde el problema
existente es que, como hay esas piscinas que son calcáreas, tan bonitas, de color blanco y demás, bueno, pues allí se empezó a construir hoteles y entonces el uso del agua por parte de los hoteles lo que hizo fue sacar las piscinas naturales, ¿no?, de Pamukkale. Entonces, bueno, son situaciones complejas que muchas veces pues el cortoplacismo nos impide ver mucho más allá y luego genera problemas estructurales importantes que son muy difíciles de corregir. De hecho, no hace mucho hay estudios y muchos investigadores del suelo están creando mapas con las regiones del mundo donde pues parece ser que hay zonas que se están hundiendo por la extracción de agua subterránea, ¿no? Que es lo que estamos comentando. En Europa se está hundiendo determinadas ciudades a un ritmo de 10 centímetros. Y en Indonesia, según este estudio, hay ciudades que se están hundiendo hasta 28 centímetros anuales. Y esto, dices, bueno, ¿hasta qué punto puede aguantar el peso de una ciudad con todas sus capas de asfalto, del alquitrán, los movimientos, las vibraciones, eh, la sobrecarga de edificios, las perforaciones? ¿Hasta qué punto no puede un día pues hundirse una ciudad? Y esto puede ser noticia mañana, pasado mañana o dentro de 10 años. Bueno, esto es un poco lo que decía Enric, ¿no? La sobreexplotación de los recursos naturales en cualquiera de los sentidos, por el crecimiento de una ciudad, por los acuíferos, etcétera, etcétera. Esto se hace a la vista, a la corte de la necesidad de ya, pero no se está actuando ni analizando qué va a pasar mañana. Y esto lo que está haciendo es destruir el equilibrio natural de nuestro planeta. Entonces, como siempre, donde ponemos la mano, el ser humano, lo destrozamos todo, en conjunto y en general. A partir de aquí, nos estamos lamentando todos, pero ¿hay alguien que haga algo para evitar esto? Yo no veo por ningún sitio. Y ahora estaba pensando, no me acuerdo, la población que es en Estados Unidos, que el pueblo entero se ha hundido y la población la ha tenido. Era un pueblo minero, entonces en su día se abandonó la mina y a partir de ahí, por lo que sea, porque en lo que es la mina entró agua, se empezó a hundir toda la población. Al final, ahora, ¿qué es? Es una ciudad fantasma, absolutamente fantasma. A lo mejor es lo mejor para el territorio, pero es el abuso que hacemos de la sobreexplotación de todos los recursos naturales. Y lo que os preguntaba, tanta extracción durante tantas décadas de millones y millones de barriles de petróleo, al final, claro, tú, ¿no? Vamos a poner un ejemplo, tienes un agujero, ¿no? Y haces un agujerito y te sale agua, ¿vale? Tú quitas el agua, en este caso podría ser petróleo, has vaciado aquel agujero, aquello queda hueco. ¿No os habéis preguntado nunca, según la teoría oficial, pues sí que habían animales prehistóricos que a través de su descomposición, bla, 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 generaron pues este residuo pastoso al cual llamamos petróleo? ¿O hay algo más como aquella teoría que nos decía un científico especialista en tema de satélites aeroespaciales que dijo, el petróleo se regenera de forma pues como si fueran los fullerenes de la piedra Sungit, por efecto del sol, que entran como unas radiaciones por los polos y adentro se produce una reacción y se genera aquella pasta? Porque si no dices, pues sí que habían animales prehistóricos para dar tanto suquet, Enrique. Bueno, a ver, otra vez el pitido este. Sí, es una señal desde Andrómeda, ya casi le voy a poner un poco de sentido del humor, pero disculpa, Enrique, no sabemos por qué es ni por qué sucede, la verdad. Lo hemos preguntado aquí y nadie me ha dado una respuesta coherente y lógica. Aceptémosla, va. Sí. No, pues que, hombre, el tema del petróleo, la pregunta es a ver, si solo se quedara el hueco, el vacío, entonces posiblemente sí que teníamos problemas. Yo creo que por tendencia natural, nosotros podemos extraer el petróleo, pero pueden pasar dos cosas. Que el acceso esté sellado, con lo cual es algo hermético, entonces sí que quedaría un vacío. Y la otra es que
o agua o cualquier otro elemento sustituya el petróleo como tal, y esa cavidad hueca quede otra vez llena de otro material que al final de alguna manera lo que hace es sostener la estructura, ¿no? Igual no es igual de densa o igual o con la misma capacidad de tensión que puede tener el petróleo en esa zona, pero digamos no nos queda como un queso mental que al final por presión desapareciera, ¿no? Esa es mi opinión. Y en cuanto a la regeneración del petróleo como tal, pues la verdad no tengo conocimiento suficiente como para valorar si la opinión del experto es real o no. Siempre se ha hablado de que el petróleo era finito, salvo que, bueno, hasta hace poco que apareció la teoría de que se regeneraba, ¿no? No sé exactamente cuál es la realidad sobre el tema. Hablemos con Luis ahora. Luis, ¿qué opinas sobre este tema? Mira, yo Espera, ¿el petróleo viene de un residuo de millones de años atrás? ¿O hay una reacción química que se genera esta pasta, pues como se puede generar cualquier otra, a través de otra reacción, cualquier elemento? Bueno, respecto a esto hay diferentes teorías y como teorías están ahí. Vamos a demostrarlas, ¿no? Esa es la gran diferencia. También hay lo que dices tú, ¿no? De fósiles, sean de animales, sea de antiguos bosques o sea del mismo magma interno de la Tierra, ¿no? Todo esto todavía estamos averiguándolo. Y si hay científicos que lo han averiguado, tampoco lo están publicando. Siempre hay alertas de que viene de aquí, de que viene allá, y obviamente nosotros podemos ver las noticias, pero tampoco las podemos contrarrestar porque no somos expertos en esto. Las podemos comentar, podemos en tertulias hablar, y miramos de mirar, de averiguar, no este tema, muchísimos temas, porque obviamente yo creo que los tertulianos que estamos siempre en tu programa somos personas inquietas y que nos gusta saber, ¿eh? Lo que pasa es que muchas veces este saber no podemos contrarrestarlo. Y en este aspecto, pues estamos un poco aquí. Aunque hay mucha literatura escrita, hay muchos reportajes, hay mucha cosa, pero unos se contradicen con los otros. Y yo llevo la conclusión de que ya me están liando. Esto pasa un poco como con las pirámides, ¿no? En el petróleo, pues bueno, oficialmente se produce pues, por la transformación de aquella materia orgánica de millones de años atrás, en aquella acumulación de sedimentos. Imagina si debía haber sedimentos, porque ahora mira si hay sedimentos y dices, bueno, pues hay los que hay, pero en aquellos momentos debía ser algo espectacular, y después pues hay acumulaciones en unas zonas geológicas concretas y allí se produce la chicha negra. En bueno, fin, esto es como las pirámides. A día de hoy aún nadie nos ha dicho algo que nos convenza al 100% de cómo se llegaron a construir. Exactamente lo mismo, pero volviendo al tema del petróleo, por decirlo de alguna forma, o del crudo, me gusta más decirle, tenemos que tener en cuenta que la Tierra está viva por dentro, está en ebullición, está en movimiento, y todo esto pues es fácil que se produzca. Lo que pasa es que te digo, depende de los trabajos, depende de las publicaciones, pues unos dan unas teorías y otros dan otras. Porque claro, nadie ha llegado hasta abajo de todo, ¿eh? Por lo tanto, a partir de aquí ya te digo, podemos leer mucho, pero sería siempre todo opinable, ¿eh? No podemos corroborarlo. Sí, Enrique. Sí, totalmente de acuerdo con el juego. Es decir, la opinión que puedo tener sobre el tema es en este caso particular, ¿no? Yo creo que de alguna manera se tiene o se debe o se regenera el petróleo, que no tengo muy claro que sea pues por el impacto solar como tal, sino por algún otro modelo, ¿no? Porque creo que con el consumo que se ha realizado y en alguna zona sobreexplotado, pues continúa existiendo la explotación del mismo, ¿no? Con lo cual, igual estamos en un camino intermedio entre una versión y la otra. A ver si resulta que en el centro de la Tierra o en el interior, porque esto es un sistema tan vasto, porque si hace poco se descubrió en el cuerpo humano un nuevo órgano, al cual de nombre le han puesto el intersticio, pues imaginaos, Luis y Enrique y amigos y amigas, la cantidad de cosas que pueden haber para descubrir
pues en el interior de la Tierra, ¿no? Me recuerda un poco a que quizás aquel militar norteamericano como era Richard Byrd, el almirante Richard Byrd, pues que hizo un viaje un tanto misterioso de exploración por la zona de la Antártida y que parece ser que encontró una huequedad en la cual, bajo control, no sé si fue mental o a través de los dispositivos de audición del mismo avión, le dijeron que le tomaban el control de su aeronave, que se dejara llevar, que confiara, y tuvo contacto, y así lo revelan sus filtrados documentos de su cuaderno de a bordo, de que entró en contacto con una civilización terráquea guión no humana. Y esto está documentado. Esto es increíble. Quizás por eso hay este tanto hermetismo con la Antártida, Luis. Sí, seguramente. Además, todos conocemos la noticia esta o la expedición del almirante Byrd, ¿no? Lo que sí es cierto es que como nos llega lo que nos llega y los estados, los diferentes, en este caso Estados Unidos, nos llega todo con muchos años de retraso cuando estos papeles salen a la luz, pero realmente, pues sí, todo esto puede ser cierto. ¿Y quién te dice que no hayan unas culturas? Lo que es cierto es que, vamos a ver, pensemos, en la Tierra han habido diferentes cataclismos, esto es así, a lo largo de millones de años. ¿Quién te dice que una civilización parecida a la nuestra, digamos anterior a la nuestra, pero muy desarrollada, viendo venir el cataclismo, no se, no se refugiase debajo de la Tierra? Entonces, a partir de ahí, pues puede ser que haya una civilización y lo que tú dices, que se dejase llevar, que entrase por ese agujero en la Antártida, que se ha publicado mucha literatura sobre esto, ¿no? Todo puede ser, todo puede ser. Pero claro, yo soy un poco cartesiano, me gusta comprobarlo todo. Y lo que no puedo comprobar, pues vale, yo lo oigo, lo escucho, porque te digo, la información me encanta, me hace estar vivo, pero hay muchas cosas que me despiertan incluso más curiosidad cuando no las puedo contrarrestar. Pero, yo lo que le diría a nuestros oyentes es que se dejen llevar, pero que no se dejen llevar sin su propia opinión. Hemos de estar siempre alerta, más que alerta, siempre estar abiertos al aprendizaje. Entonces, a partir de aquí, poder contrarrestar todas estas noticias, opiniones, situaciones, hechos, porque al final todo esto, particularmente a mí me da vida y me da cultura. Yo creo que los que estamos en Sapiens, en general, incluso nuestros oyentes, muchas veces alguien les dirá, ¿cómo es que sabes tantas cosas? Porque estamos despiertos. Estamos Esta es la gran despiertos. diferencia. Estar despierto, ¿no? Esto me recuerda un poco a estos programas que vamos haciendo de vez en cuando de a la Matrix, ¿eh? Que hay un sistema que lo controla todo, que más o menos te deja una cierta y aparente libertad, pero dices, bueno, ¿y realmente dónde estás tú? ¿Y dónde está la libertad? Hay otra cuestión, bueno, Enrique, supongo que querrás dar un apunte sobre un hombre que ha viajado tanto también sobre la Antártida, que no deja de ser un tanto misterioso. Yo recuerdo con la administración Obama que, bueno, incluso el vicepresidente de Estados Unidos y grandes otros mandatarios y científicos rápidamente iban a la Antártida en vuelos casi como este vuelo que de Argelia que ha ido hasta España y que no ha quedado muy claro todo esto, pero bueno, que iban por algo. Algo bien descubierto, algo se tenía que ver, algo se tenía que contrastar. Muy extraño lo que sucede en la Antártida, ¿verdad, Enrique? Sí, a mí la operación High Jump siempre es que va bastante vinculada a lo que es la teoría de la Tierra hueca, y siempre me ha llamado mucho la atención, ¿no? No sé exactamente el 100% cómo se explicó, si realmente la teoría es tal cual, pero que la Antártida siempre ha sido un lugar recurrente de misterio. Yo creo que sí. Al final hay muchas dudas o muchas, no sé, ¿no?
sospechas o incertidumbres en cuanto a lo que sucede allí y cómo sucede allí, ¿no? Son zonas igual que el Ártico, pero donde la pluviosidad es muy, 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 muy pequeña. Entonces, ¿cómo puede haber esa cantidad de hielo y puede haber agua dulce y se va regenerando? ¿Cómo luego se encuentran determinadas semillas o determinadas muestras orgánicas que aparentemente o difícilmente pueden ser trasladadas allí por el viento, ¿no? Al menos en la cantidad que allí aparecen. Bueno, son situaciones en las que al menos te genera dudas y te hace pensar, tal como dice Luis, ¿no? Y aquí somos todos bastante, como dice en catalán, cul inquiets, ¿no? Y nos gusta saber y aprender y analizar la información. Y bueno, tal como dices tú, la operación Hayam por sí sola ya era enorme, era monstruosa. Además, cuando se hizo, que era en pleno periodo de recuperación después de la Segunda Guerra Mundial, con lo cual posiblemente no era un buen destino de fondos de financiar una operación como esta, luego como abruptamente se suspende y luego el resto de operaciones e intereses que hay en la Antártida por un montón de países, ¿no? Yo creo que posiblemente hay mucho más de lo que aparentemente se conoce o de lo que se nos informa. Yo recomiendo como pues ejercicio de visualización, de observación y de búsqueda, que se coja el Google Maps, que tiene cartografiado todo el planeta y se ve bastante bien. Hay zonas que son censuradas, pero bueno, hay otras que no, y que no deja de sorprender, y a mí me fascina, y cada vez va cogiendo más forma, de que hay algo bajo las aguas del mar. Y por ejemplo en el Mediterráneo, si cogéis el Google Maps y vais ampliando la imagen, veréis que hay auténticas autopistas en línea recta, que no son cables, que tienen una anchura por lo menos entre 4 y 10 kilómetros de ancho, aquellas carreteras que hay en el fondo del mar, y que nadie aún se ha atrevido a dar una explicación, porque que sepa yo, y Luis, que es un hombre que es patrón de barco y que conoce el mar más bien que nadie, creo yo, de los que estamos aquí, que sepamos, el mar no erosiona las rocas en línea recta. Y eso se ve perfectamente. Hay estructuras, se ven como si fueran yacimientos arqueológicos en determinados puntos, que son los típicos que se pueden encontrar en cualquier pues valle, montaña, lugar, una prospección arqueológica, pero que están allá bajo el agua. Y estas autopistas, ¿qué son estas autopistas? A mí me tiene fascinado esto. En cambio, otras cosas que dices, mira, aquí se sabe por qué hay vestigios, zumba, te tienen censurado, está aquel fondo difuminado. Alguien permite fotografiar, pero alguien después obliga a censurar. Y sí. Bueno, hay una cosa que es cierta. Todos sabemos lo que era el Mediterráneo antes de ser el mar Mediterráneo, antes de que el estrecho de Gibraltar abriese el paso a las aguas. Por lo tanto, es muy fácil que allá hubiesen antiguas civilizaciones, que hubiesen valles y que hubiesen pasos naturales. Está clarísimo. Pero también la gente que nos gusta navegar y el mar sabemos que hay corredores en el Mediterráneo por donde van de este a oeste los diferentes cetáceos y animales marinos. Por lo tanto, todo tiene su qué, ¿no? Eso lo tenemos clarísimo, pero lo que tú dices, estos corredores pues pueden ser antiguos valles que ahora se han convertido en pues valles marinos. Está clarísimo. Y hay uno concretamente que va muy claro desde la punta de la bota de Sicilia o desde Cerdeña hacia las Baleares. Hay uno que va hacia el estrecho. Esto está clarísimo, ¿eh? Esto lo hemos podido ver en el Google, pero ya te digo, en las cartas náuticas ya te marcan también estos pasos naturales de los cetáceos, sobre todo cuando vas hacia el estrecho para mirar de evitarlos, Y obviamente también los pasos naturales donde van los grandes buques, por descontado, y para la seguridad marítima. Pero sí, esto ya te digo, yo estoy convencido que está hecho, eran grandes pasos antes de que se crease
el mar Mediterráneo o la Mediterránea, ¿no? Para los que queráis verlo, simplemente vais a Google, ponéis Google Maps en formato relieve de mapa y iros para que no os perdáis buscando a lo que serían las costas de Nápoles y veréis como de allí parte una extraña y misteriosa carretera. Vete tú a saber, Enrique y Luis, si un buen día nos dicen, no, mira, sí, la Atlántida, la hemos encontrado y la teníamos ya censurada. O no, vete a tu saber, o si existió o no, o la Atlántida era una especie de aeronave y no era una ciudad, o es como muchas teorías apuntan que está en una zona de, de África, en la zona occidental, que un día podemos tratarlo con profundidad, Enrique. Sí, sí, bueno, que al final es lo que hablábamos antes, ¿no? El acceso que tenemos a la información es muy limitado. Hablo como usuarios finales, ¿eh? Posiblemente el conocimiento real de lo que pasó o de determinadas posiciones o cómo se elaboraron o construyeron determinadas construcciones, posiblemente está en manos de determinada élite o determinado grupo científico y por razones X prefieren no compartirlo, ¿no? Pero que hay más información de la que está disponible, estoy totalmente de acuerdo. Y más tal como has explicado tú, ¿no? La censura, por ejemplo, en que Google Maps ejerce en este caso pues sobre la Antártida, ¿no? Y luego otros movimientos u otros conocimientos que hay sobre el fenómeno UFO, que poco a poco, digamos, se va abriendo la caja de Pandora y van dando información, pero bueno, pero otra todavía continúa estando clasificada y demás. Entonces, el motivo por el que se oculta, pues bueno, aquí cada uno puede tener su teoría y podemos ser más o menos, digamos, conspiranoicos, ¿no? En esto, pero que sería, o ya me gustaría a mí tener acceso a determinada información y mejorar el conocimiento sobre muchos temas, ¿no? Y uno sería la Antártida, el otro sería la Atlántida, el otro sería sobre viejas civilizaciones, sobre la situación Paracas, ¿no? En la zona de Ica, Perú, o sea, todo ese fenómeno, pues me gustaría tener información y saber realmente, o al menos una teoría mucho más realista de lo que pasó y cómo pasó. Bueno, también con Google Maps, si nos vamos al Sáhara, que estos días hay polémica por esta región. Bueno, que dijimos, ojo, después del paralelo 40 que vendrá algo por otro paralelo. Y curiosamente coincide por esta zona de África, del norte de África, Marruecos, etcétera. Pero bueno, no es el tema que nos ocupa hoy, pero con el Google Maps se puede ver una zona del Sáhara conocida como el Ojo del Sáhara, que es una estructura misteriosa que se puede ver desde satélite o con el Google Maps y que parece ser que es un extraño manto arenoso en forma de circunferencia que se llega a decir, para mí no lo es, que es donde estaba la Atlántida y que tiene una, podemos decir como una datación de 13.000 años de antigüedad. Esto es otra curiosidad geológica o no que llama la atención cuando miras con el Google Maps. Bueno, yo te diría que es que ahora realmente en nuestra cultura actual, tenemos un grave problema mental, que creemos que nosotros somos el todo. Pero realmente, si nos fijamos, nuestra cultura actual, el ser humano actualmente, dentro de la vida de la Tierra, no llegamos ni a un microsegundo. Por lo tanto, ¿qué puede haber pasado de historia, no, en la ante prehistoria, en la evolución de la Tierra, en la separación de los continentes, etcétera, etcétera, las placas tectónicas, etcétera, etcétera? ¿Qué puede haber pasado que no sabemos, que ignoramos, pero que nosotros hacemos nuestras conclusiones y que además creemos que nosotros somos el todo cuando somos realmente muy poquito? No digo nada, sino muy poquito. Y esto es así. Hemos de tener en cuenta que antes que nosotros han habido grandes civilizaciones, seguro. Y es una teoría, es un pensamiento en el que yo, es una filosofada, seguro, también te lo digo, pero no la descartemos.
Hay tantos enigmas. Esto mantiene un poco la vidilla, ¿no? Si no, ¿qué sería vivir? El producto de un espermatozoide y un óvulo, ¡pum! Aquí estamos y vamos a dar un poco de guerra. No, No. tiene su aliciente, tiene su qué, ¿no? Y cada día que puedes descubrir algo a nivel mental, a nivel emocional, a nivel espiritual o incluso a nivel orgánico, oye, esto le da impulso, ¿no? Sí, mira, hay una cosa, es una filosofada, también hay que hablar de filosofada, ¿no? Pero hemos de pensar que nosotros, como seres humanos, hemos de tener la aspiración a ser mayores, a mayores de edad, pero, pero sin olvidar que siempre hemos de seguir creciendo. Siempre hemos de ser eternamente jóvenes. Y entonces, ¿esto cómo se logra? A través del conocimiento, a través de la inquietud, a través de la actitud, a través, a través, sobre todo, del querer aprender siempre, siempre. Y la tierra, la vida, el ser humano, tiene esa gran virtud del pensamiento, esa gran virtud del análisis, esa gran virtud que es así de preguntar y preguntarse. Esto es lo que nos hará sentirnos jóvenes a pesar de que seamos mayores. ¿Me recuerdas a Cliff Richard cuando cantaba en su momento Jóvenes? Una cuestión, nos queda nada, un minuto de programa. Hay algo que me gustaría que comentáramos. Es este síndrome extraño que está sucediendo entre niños y adolescentes entre los 7 y 13 años, que la ciencia está investigándolo y parece ser que caen en una especie de somnolencia como si te hubiera picado la mosca tsetse, pero sin que te haya picado, una somnolencia, un profundo letargo, en el cual, pues bueno, está preocupando, uno, a los padres, al otro, a la ciencia médica, y, y podríamos estar hablando de estas enfermedades raras que parece ser que cada vez se va descubriendo más, ¿no? Esto no deja de preocuparnos, decir, uy, entras en sueño y no despiertas, pero estás vivo. Yo algo de información o de inquietud he leído sobre esto, sobre todo he leído grandes psiquiatras que dicen que es un tema, es un factor social. En estos momentos los niños no tienen infancia. Ya desde los 4 o 5 años que van a colegio, que van a colonias, que van a las ludos, etcétera, 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 ya les estamos metiendo retos, metas, objetivos y viven en un estrés constante. Nuestros hijos, la sociedad actual, no deja que los niños tengan infancia. Esto les está provocando un estrés que les provoca disociación de diferentes aspectos. Por lo tanto, automáticamente los cuerpos de nuestros niños, nuestros hijos, está produciendo como una defensa a toda esta tempestad que les llega externamente y que está yendo contra natura. Esto es lo que decía este informe que leí yo. Enrique, para acabar, nos quedan nada. 20 segundos. ¿Tu opinión al respecto? Pues eso es otro de los enigmas que hay, ¿no? El saber cómo funciona la mente humana y el por qué en determinadas situaciones pues tiene, en este caso, la capacidad de quedarse en estado casi letárgico. Entonces yo creo que el tiempo necesario para analizar esa situación nos podrá aportar el por qué, ¿no? Que en esta situación de estrés estos jóvenes, niños, actúan así para protegerse. Claro, ¿hasta qué punto el estrés se te puede devolver antiestrés y decir, bueno, como que tú no paras, pues te voy a parar yo? Pero claro, en jóvenes es lo intrigante. En fin, Enrique Sorribas, como siempre, amigo, el tiempo nos apremia. Muchísimas gracias por tu aportación. A vosotros, un abrazo. Mira, ya vuelve. Sí, mi aportación, esta ha sido mi aportación. Y también Luis Rovira, también muchísimas gracias por analizar junto con Enrique pues estas realidades que están ahí, ¿no? Y que después nos dan para buscar y cuando más buscas, más hallas. Es así. Sí, yo como siempre es un placer aprovechar el tiempo, nuestra vida, comentando, hablando y pasando un buen rato en Sabiens. Y amigos y amigas, si se sienten como un poco como cansados, habéis dormido, pero no habéis descansado. Si tenéis ganas de reír, pero no sonreís. Y si tenéis hambre, pues
haceros unas patatas bravas, por favor, que la vida son 2 días, que hemos venido aquí para hacer cosas y se tiene que cumplir, si no, recordar la ley del bucle. A reencarnarse, a hacer aquello que tenías que haber hecho y no hiciste. Es como los deberes, si no los haces en clase, los haces en casa. Y si no los haces ni aquí ni allá, ya sabemos lo que pasa. De lo dicho aquí, como siempre, que cada uno saque sus propias conclusiones. Sapiens. Dirigit i presentat per Ferran Prat.